Bueno, nosotros en el día de ayer ya también dábamos difusión de que el sábado 13 de agosto se va a estar representando Rodrigo Ortiz aquí en la sala del espacio Imagina, y en tal sentido hacíamos los contactos o pedíamos ayer en la tarde y rápidamente accedieron, el cual mucho agradecemos. Darío La Paz, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Y sí, claro, siempre en la medida de lo posible, cuando tenemos un tiempo, tratamos de responder a los llamados de las radios y de la gente que está trabajando en los medios, porque es una forma más de difundir las cosas que estamos haciendo, ¿no? en el espacio y bueno, así que estamos muy agradecidos también por el espacio que nos dan. Bien, para aquellos que, bueno, nosotros conocemos a Darío de hace un montón de tiempo, de años, de su capacidad como hombre, a veces cuando uno necesita tener un artista o un espectáculo y necesita una buena jerarquización a través de la iluminación, uno siempre consulta, lo molesta a Darío y Darío siempre está ahí. Pero para aquellos que no lo conocen, vamos a empezar a develar un poco quién es Darío La Paz, hombre nacido en Paysandú. En Paysandú. Soy modelo 76. Modelo 76. Sí. Con algún... ¿Y por qué me hace así a la frente? Nada, está bien, modelo 76. Bueno, Darío, ¿de qué barrio sos vos, Nitro? Yo me crié siempre en la casa de mis abuelos, en el barrio sur, allá en la zona del Ombú. De Soriano para abajo, en Libertad y Vicudo, por ahí. Libertad y Vicudo, de la zona de la Covacha. Exactamente. Exactamente. ¿Y sos hombre de candombe o no? Vos sabés que a mí siempre es un debe que tengo, o sea, salir me gusta mucho el candombe. Crecí viendo a la gente de la Covacha, íbamos siempre a la esquina a ver los ensayos y eso, sobre todo en las noches de verano, que se ponía muy lindo y siempre me llamó muchísimo la atención, pero nunca activé, digamos, la oportunidad de tocar algún día pero me gustaría mucho, sí, pero sí soy creciendo en ese barrio. También nos quedaba muy cerca el estadio abierto, entonces mi familia es muy carnavalera, entonces desde muy chiquito estuve vinculado de alguna manera al carnaval y al arte también, ¿no? Porque mi abuelo es un cantor de boliche, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso? Cantor de boliche. Pero... Claro, mi abuelo siempre le gustaba mucho cantar y le gustaba mucho el boliche también. Entonces, desde muy chico uno también estuvo vinculado a esos universos tan particulares de las cantinas y de los boliches de barrio. Y mi abuelo era muy amigo del Mario Fernández. Marito. Uh-huh. Entonces siempre en mi casa se armaban cantarolas, donde iba Mario Fernández, iba Hugo Merlo, iba el Roque Manice. Había toda una cantidad de gente ahí alrededor de mis abuelos que... me acuerdo particularmente de un par de veces que tuvimos la oportunidad enorme, que uno la valora después de crecer un poco, ¿no? Que un día cayó Aníbal Zampayo a mi casa, a una comida que habían hecho ahí con mi abuelo, Mario y alguna otra gente, y tuvimos la oportunidad de estar compartiendo una cantarola con el viejo Aníbal también, ¿no? Viste que no en vano las cosas por algo suceden. Prácticamente nacés recibiendo esa influencia, ¿no? de nuestra género, de nuestra música. Hombre casado. Sí. ¿Tenés niños? Sí, tengo una hija que se llama Alfonsina, Uh-huh. Que va a cumplir 10 años ahora el mes que viene. Y estoy casado con Laura Galín hace una cantidad de tiempo, 19 años. 19 años. Sí. ¿Y de novio cuánto estuviste? Uno nomás. ¿Uno nomás? Sí. Está bien. ¿Y para qué no? ¿Para qué claro, tanto, no? Nos conocimos en el entorno del teatro y bueno, ahí fue que empezamos a vincularnos, primero como compañeros de teatro, después como amigos, después nos pusimos de novios, después nos casamos, fue todo muy... Eso como el dicho, ¿viste? Una cosa trae la otra. Claro, exactamente. Darío, ¿cuándo te vinculás vos, más allá que decís, ahora me contabas de que con tu compañera,
se conocieron en el teatro, pero ¿cómo ingresás vos? O sea, ¿cuál es la chispa que prende el acercarte a un telón, al hecho de ver las tablas y decir, bueno, por acá esto me interesa? ¿Qué fue lo que despertó ese interés? Mirá, como te contaba, yo creo que esa vinculación con el arte desde pequeños, así a través de las cantarolas y esas cosas que se armaban en casa, de alguna manera me fue arrimando primero al carnaval. Yo era muy hincha de la democracia, de Murga la Democracia, primero de Guardalpomo, que me encantaba también, pero después cuando fui creciendo más, me fui como haciendo hincha de la demo. Y me acuerdo que en el año 94, mi abuelo me dijo, si tenés ganas de salir, yo hablo con Luigi, que lo conozco. Y así se dio mi primer acercamiento a un escenario, que fue en el carnaval del 94, el 95, no me acuerdo bien, que pude salir en Murga la Democracia. En la demo. Salí 2 años ahí, paralelamente empecé a estudiar guitarra con el querido Osvaldo Sanguinet, cuando había recién vuelto de Holanda él y se había puesto a dar clases en su casa, acá en el barrio Imbe, acá cerquita. Sí, cerquita de acá. Y bueno, y también era conocido de mi abuelo le compró una guitarra a una vieja Orozco del año 52 que le compró al Roque Manice, pescador y guitarrero. Y bueno, y ahí fue que me empecé a vincular a todo esto, ¿no? Tengo un muy lindo recuerdo de esos primeros años de estudio de guitarra con Osvaldo, que también me empecé a vincular con los Lemes, pasaba mucho rato en la casa del Chito, me acuerdo que iba a estudiar a la casa de Osvaldo, después me iba caminando, y pasaba por la casa del Chito y ahí el Chito me mostraba una cantidad de cassettes de música que tenía, así fui conociendo una cantidad de cosas y tengo unos lindos recuerdos de esa época en donde empecé a estudiar guitarra, empecé a salir en carnaval y Rosario Bustos, que era la vestuarista de la Democracia, estaba haciendo el vestuario para una obra que estaban haciendo en el Teatro Aras, cuando todavía estaba trabajando ahí el grupo teatral Cine Club. Entonces me invitó a que me arrimara a unos talleres que estaba dando Ernesto Laíño, un director teatral montevideano, hoy ya fallecido, que estaba dando unos talleres ahí y bueno, me arrimé y ahí se me abrió otro universo que para mí hasta ese momento era desconocido, que es estar en la cocina de esos lugares. Yo iba al teatro, iba al TCP, mis abuelos me llevaban a alguna que otra bienal de chico, pero nunca había tenido la oportunidad de estar ahí en la cocina de la cosa, ¿no? ¿Y cuál es el embrujo que tiene? Porque cuando yo he charlado con gente de nuestra generación o un poco más chico, como en el caso tuyo, pero siempre hay un común denominador, ¿no? Que es el Chito aparece en todas las canciones. Sí. Es un personaje súper especial. Pero ¿cuál es el embrujo mágico que tiene el teatro? Mirá, a mí siempre me llamó la atención de verlo, ¿no? Pero una vez que te metes en los mecanismos de la creación, para mí fue un viaje de ida. Hay alguna otra gente que se arrima y ve que no es lo... Pero me pasó algo curioso, porque cuando yo arranqué iba con toda la energía como para subirme al escenario y actuar y una cantidad de cosas. Y tuve una experiencia bastante frustrante de entrada, debo confesarlo. Hicimos una obra que no estuvo buena, ¿sí? Entonces me acuerdo que fuimos a un encuentro en Maciá y estaba el Petizo Luna y que para mí siempre fue un enorme referente, ¿no? Y nosotros éramos muy gurises, ahí fuimos con una obra, con unos sketches ahí un poco mal ensayados, así ni me acuerdo bien de dónde habían salido los... pero el asunto fue que no estuvo bien la actuación, estuvo bastante... Era un encuentro en un pueblito chiquito de ahí Entre Ríos, en donde también estaba la gente del TCP y ahí estaba José Luna también. Nos encontramos después en
en un boliche y fui muy entusiasmado a preguntarle qué le había parecido. Y José no era incapaz de decirte, claro, mirá, es una porquería lo presentaron, pero no lo hizo. Pero ese silencio que claro, se armó ahí me dio una pauta. Y no fue una experiencia. Entonces uno se dio cuenta, o sea, yo me di cuenta que el tema de la actuación no era algo que para lo que yo había nacido, y agarré para los cables. Para la parte de la iluminación, para la parte del sonido, sobre todo la iluminación, y ahí también tengo una gran influencia de mi padre, que es electricista. Entonces yo desde muy chico también desarmaba radios a transistores y me ponía a inventar algunas cosas ahí, y siempre me gustó mucho eso del cablerío. Entonces junté ese saber que fui acumulando en años de acompañarlo a mi viejo a trabajar y eso, y bueno, y junté esta otra cuestión artística que es la iluminación en el teatro, y ahí fui como me fui quedando en esas cuestiones. Mis primeros pasos en el teatro fue una frustración como actor y una vocación fuerte hacia la iluminación. Pero que la iluminación, así contado como vos lo decías, viste, como bueno, yo no pude actuar y me agarré de esto, pero en realidad uno lo que puede percibir, y se nota claramente, es que la iluminación es sumamente importante. Decímelo vos, que sos claro, un especialista en esto, porque hace a un todo en una obra a presentar, pero aparte, a través de la iluminación se logran cosas que sin iluminación es imposible lograrla. Claro, o sea, la iluminación es la base de todo, porque sin la presencia de la luz no podríamos ver nada ni percibir nada de lo que nos rodea en toda su expresión, ¿no? Y sus texturas y sus colores y todo lo demás. Pero en el teatro, como un lenguaje escénico, es particularmente importante. Y uno se fue formando como pudo, ¿no? Los que hacemos teatro por estas latitudes, por lo general tenemos una vía formativa, que son los talleres que de vez en cuando se daban en las bienales o en forma particular que alguno se animaba a organizarlos, o si no la cuestión autodidacta del ensayo-error, o como nos fuimos dando cuenta un poco más cerca en el tiempo, una gran herramienta de aprendizaje es el ejercicio reflexivo de las cosas que uno hace, es hacer y reflexionar sobre lo que haces. Entonces eso da como resultado un proceso de mejora, de aprendizaje, y de mejora. Y de mejora, exactamente, claro, exactamente. Y después de ahí me fui vinculando cada vez más con la parte de la gestión cultural, con la parte de la dramaturgia, de la dirección, y con esa combinación de experiencias y de saberes adquiridos, actualmente me defino más como director teatral que como iluminador. Pero fue un camino largo y apasionante. ¿Es esta una profesión donde uno llega a un límite y dice, bueno, hasta acá ya me la sé toda, o se sigue? ¿Es algo que uno va aprendiendo continuamente, va sumando algún otro elemento? No, eso nunca terminás. Nunca terminás, ¿no? De aprender. Es más, te parece que siempre estás empezando. Yo cada vez que me enfrento a un nuevo proceso creativo, paso por unas etapas en las que te parece que no vas a poder hacerlo o que no sabes cómo hacerlo. Y aparece la luz de la escena que va iluminando nuevos caminos y nuevas formas de ir haciendo, y a su vez la presencia, caminar junto a cantidad de compañeros que están en el mismo viaje y ponerte a conversar, a tomar algo después de los ensayos. Ahí en lo que sucede después de los ensayos, en la juntada de después, se terminan definiendo una cantidad de cosas, y a su vez uno va aprendiendo a medida que va haciendo. Mirá qué loco, ¿no? Porque estaba pensando mientras te escuchaba tu relato, decía, claro, con los conocimientos de la iluminación, hoy como director y con todo el conocimiento adquirido, ya me imagino esa cabeza. Cuando entra a volar, te imaginas una escena con un foco acá, apuntándolo de allá, es realmente apasionante, ¿no? Sí, y vos sabés que, curiosamente, las obras que
yo he dirigido. Yo empecé a dirigir así posta, había estado picoteando algunas direcciones de alguna escena, de alguna obra que estábamos haciendo, pero siempre muy arrimado a toda esa cuestión de verlo de afuera. Y el lugar del director no como alguien que marca un camino, sino como alguien que destila lo que le devuelven los actores con los que está trabajando. Pero mi primer trabajo así de dirección, de pe a pa de una obra, fue en el 2010, que montamos una obra que se llamaba Ararat, con la que después nos fue muy bien con esa obra, porque anduvimos en varios festivales, ganamos un par de premios, recorrió un camino largo esa obra, pero fue un proceso largo que nos llevó trabajar con un elenco de 6 o 7 personas durante un año entero, y ese fue mi primer trabajo de dirección. Pero desde allí hasta ahora, en todas las obras que yo he dirigido, la iluminación no es un elemento particularmente expresivo, digamos, ¿no? De hecho, el diseño de la iluminación de las obras que me ha tocado dirigir ha sido muy sencillo. Que lo que pasa es que también vos te relacionás a lo que vas creando desde un lugar más, ¿cómo te puedo explicar? Más general, más total, que no específicamente desde el diseño de la iluminación. Cuando vos te enfrentás a una obra como diseñador de iluminación, lo que haces es interpretar lo que te están mostrando y traducirlo a un lenguaje visual lumínico. Cuando ves nacer una obra y la vas viendo crecer, muchas veces en el doble rol de director y de diseñador de iluminación, te vas dando cuenta que llega un momento en el que no es necesario que cada escena tenga su luz particular, sino que muchas veces en la obra, que creo que vos la viste, Manduraco el Cabortero, que la dirigí yo también y la escribimos junto con Danilo, la iluminación es muy sencilla. De hecho, una buena parte de la obra transcurre hasta con la luz de sala prendida. Claro, pero desde lo visual, de que uno pudo absorber de eso, quizás el hecho de la tan buena iluminación te lleva a no darte cuenta de este detalle que vos decís. Claro. Porque hay unos cambios de estado que son muy, muy notorios y prácticamente donde hasta el mismo Danilo baja los potes en un momento y cambia. O sea, cambia totalmente. Ahí jugamos a que todo fuera lo más real posible dentro de la irrealidad que significa el hecho artístico, escénico, teatral, ¿no? Que es un lugar donde uno acepta la convención de que lo que te están mostrando en ese momento existe como verdadero, por más que sea ficcional. Y entonces jugamos a que sea el propio actor el que acciona los controles de las luces y suceden cosas dentro de esa obra que las va accionando el propio actor. Sí, no digamos mucho, porque si no lo vamos a dejar sin al pobre Manduraco. Claro. Ahora, en una ciudad como Paysandú, que tiene aproximadamente en casco creo que 60.000 personas, ¿qué público, charlábamos hoy en la previa, qué público normalmente calculás vos que está posibilitado? Estamos todos, pero ¿qué es consumidor de teatro, que le interese? ¿Estamos en unas 2.000 personas, 3.000 personas en Paysandú o no? Es muy difícil establecer el número cuando no hay medidores que sean fieles. O sea, las estadísticas llegan a una cuestión muy general. Por ejemplo, datos de carácter más profesional a los que hemos accedido marcan que en la última encuesta, que creo que se hizo en el 2014, de imaginarios y consumos culturales en el Uruguay, marcaría que un 35% de la población de Paysandú asistió el último año a algún tipo de espectáculo. Para mí siempre eso fue un número muy alto. Sí, pero que no se traduce porque claro, ¿qué pasa? Esas encuestas se hacen en base a muestras probablemente muy pequeñas y no está estudiado el mercado sanducero en detalle, sino que son cosas que son muy un poco más generales. Vos decís, sí, asististe a un espectáculo en el último año y de repente en el último año fuiste una vez a
a un desfile de carnaval, por ejemplo. Exacto. Que van 20.000 personas. Ya eso marca en la encuesta. Si cualquier persona que haya ido al desfile de carnaval marca como número, claro, digamos, en una encuesta. Que no quiere decir que haya un 35% de personas que vayan regularmente al teatro. Pasan cosas en Paysandú que, si bien hay una oferta que está en bastante crecimiento y hay cada vez más actividades en lugares pequeños, eso es una particularidad interesante. ¿Cómo lo ves a eso? Yo lo veo muy positivo. Muy bueno, ¿no? Es muy bueno que haya gente que crea necesario abrir un espacio para encontrarse cara a cara, sí, ¿no? En estas épocas tan virtualizadas, potenciar los lugares donde la gente pueda respirar el mismo aire, es algo que para mí está buenísimo, porque además eso hace que la gente que vivencia esos lugares se queda con ganas de más y puede ir a otros y entre todos nos vamos como retroalimentando. Pero sin embargo no hay una temporada teatral que sea sostenida durante todo el año. Paysandú fue declarada capital del teatro hace muchos años, sí, a través de la Asociación de Teatros del Interior, una asociación de grupos, un movimiento que creó las bienales y toda una gran... Pero como todo movimiento nacido en la postdictadura, después va perdiendo como fuerza, y yo percibo que como que no está del todo ayornado ese movimiento teatral. De hecho, si uno se queda solamente con el título de capital del teatro y fuera un extranjero que viene a Paysandú, puede pensar que hay una cantidad regular de estrenos durante el año, y sin embargo creo que han habido, en lo que va del año, 3, 4 estrenos de grupos teatrales que tampoco hacen una temporada regular, digamos. Ahora, vos planteabas eso, y permitime, nos ha pasado lo mismo. Vos fijás que vos enumerás ahora el teatro, y yo lo ato a eso, a lo que le ha pasado al carnaval en Paysandú. O sea, dictadura, como que salimos todos con la necesidad de expresarnos, de decir, de encontrarnos, de hacer, y como que fue pasando el tiempo y todo, me parece como que vamos en un descenso. ¿Por qué? No sé si lo noto yo. Sí, no, evidentemente hay una relación muy fuerte es evidente que un pueblo que ha pasado por un periodo de dictaduras y muy crudas como han sido las latinoamericanas, es evidente que cuando hay una recuperación de la democracia haya una explosión de manifestaciones sociales y culturales con una gran fuerza, con una gran potencia, que después lógicamente va decayendo. No tiene por qué ser lógico, porque en Argentina no ha sucedido tan así. Lo que ha sucedido, el teatro en la Argentina ha tenido un desarrollo mucho más sostenido, como que ese impulso postdictadura y todo lo demás. Esto lo hemos conversado hasta el cansancio en charlas bolicheras, ¿no? Pero no tanto, o sea, no tan bolicheras. Hace relativamente poco leía un libro de Eugenio Barba, que es un director teatral y teórico, antropólogo, un referente a nivel mundial de lo que es la actividad escénica teatral, que tiene un vínculo muy, muy fluido con el Uruguay. Y él comentaba una cosa, a riesgo de simplificar algunas cuestiones, lo voy a plantear igual, aunque no sea esa la única causa. Pero él planteaba que ellos con el Odin Teatret de Dinamarca venían en la postdictadura unos festivales de teatro que organizaban los críticos en Montevideo, y veía como una explosión, como una efervescencia del arte escénico, que después dice que vino en los 90 y lo notó absolutamente pinchado al ambiente cultural. Y le preguntó a un amigo suyo, que era un crítico teatral, que se llama Roger Mirza, y Mirza le decía que para él había afectado muchísimo ese crecimiento cultural
el hecho de la aprobación de la ley de caducidad en el año 89. Mirá. ¿Por qué le decía él? Porque un pueblo entero, por vía del miedo y por vía de una ley bastante polémica, fue obligado a olvidar su pasado reciente. Fue obligado a enterrar una etapa muy dolorosa que los argentinos la procesaron de otra manera. Sí. Los argentinos pudieron juzgar a sus represores, pudieron llevarlos ante la justicia. El sentido de justicia con respecto al terrorismo de Estado que desarrollaron los argentinos fue mucho más marcado que lo que sucedió en el Uruguay. Entonces él ataba esas dos circunstancias y lo trasladaba a ese fervor de lo que pasaba. Sí, y a ese aplacamiento que sucedió después de esa gran efervescencia. No sé si sea la única causa, probablemente no, pero es un muy buen punto de partida como para... Acá en Paysandú, una época dorada del teatro que muchos la recuerdan con mucha nostalgia, que fue también en esa etapa, donde estaba el grupo TCP, donde estaba el nuevo teatro que después se transformó en Atahualpa, estaba el Cineclub Paysandú. En ese momento también habían funcionando los cines, como que Paysandú tenía una gran vida cultural que después con el correr de los años se fue agotando, también como se fue agotando el modelo industrial que nos hizo potencia industrial en su momento. Como que tenemos ese gran peso sobre nuestra espalda de una historia heroica, de una historia con un fuerte componente industrial, con un fuerte componente cultural, que se ha transformado para las nuevas generaciones casi en un lastre pesado que no deja avanzar, sino que se percibe esa cuestión con una cierta nostalgia, pero como de una época que está en el pasado. Entonces es bastante difícil plantarse en el presente y proyectarse hacia un futuro en donde el modelo industrial ya no va a ser nuestra salvación, donde... Sí, como que estamos en la búsqueda de una identidad. ¿Para adelante qué hacemos? Exactamente. Y culturalmente eso también se nota. Vos fíjate que vos decías de ese pasado, y ese pasado estamos hablando de 10, 12, 15 años atrás, sí, más no tanto. Sí. O sea que eso nos va metiendo en este tubo de la vida tan rápido, tan dinámica, que creo que a las sociedades, no solamente a las sanduceras, les cuesta acostumbrarse a estos cambios tan vertiginosos que se nos está planteando en el mundo de hoy. Claro, en ese contexto, por eso es tan rescatable que surjan nuevos espacios culturales. Y espacios culturales que no nacen a priori como un lugar en donde uno haga negocio de eso, sino que surgen por una auténtica necesidad de potenciar el encuentro. Son lugares que, más allá de los avatares económicos, van a seguir existiendo porque hay hombres y mujeres que están dispuestos a dar su tiempo vital para que eso siga estando allí y se sigan generando esos espacios de encuentro que los disfruta un público que no lo podemos determinar en números exactos, pero que por suerte está respondiendo a las convocatorias. Vos sabés que una de las gratísimas sorpresas que yo me llevé cuando fui a compartir con mi familia Manduraco, el Cabortero, fue ver cantidad de gente joven. Y cuando digo joven, no como un tipo como yo, que me considero un tipo joven, todavía tengo 46 años, pero veía a chiquilines de 18, 19, 20 y pico de años, que eso es muy gratificante, o sea, que la sangre nueva esté entrando, subiendo los escalones, y me parece que en ese sentido estamos en un buen camino entre dos cosas que me parece que van totalmente de la mano, son hermanas gemelas, como es el teatro y la fiesta popular del carnaval. Sí. Mirá si tendríamos para hablar, pero quiero concentrarme un poquito con este músico que viene. Contame Rodrigo Ortiz, que va a estar este sábado ahí en la sala del Espacio Imagina. Bueno, Rodrigo va a estar abriendo un ciclo que se llama Ciclo en Vivo 2016, que se va a extender en principio por 3 fines de semana. Después vamos a hacer un parate y en octubre vamos a volver sobre
sobre el ciclo de música. Nosotros venimos hace un par de años organizando desde la gestión la programación del año en ciclos. Por un lado tenemos el ciclo Teatro en Red, que es una red de espacios culturales independientes del litoral y del sur del país, que está gestionado y llevado adelante por 5 salas, la nuestra, la de Sinfogón de Fray Ventos, la del Espacio Cultural La Caja de Carmelo, Casa de la Cultura de Libertad y Teatro La Sala de las Piedras. Es un proyecto que ya tiene 4 años, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y que implica la circulación de las obras que montan los grupos que pertenecen a la red, y a su vez cada sala programa en su zona de influencia, lo que da como resultado un ciclo de más de 80 espectáculos durante un año en una buena porción territorial del país y autogestionado, ¿no? Entonces eso nos ha traído varios espectáculos teatrales de diferentes lugares del país, y han venido gente de Argentina también. Y bueno, y después tenemos los ciclos de música, que los empezamos a organizar hace un par de años y responden un poco a la demanda que a veces tenemos de artistas que quieren un lugar donde tocar, o a veces espectáculos que nosotros contactamos a los artistas para que vengan a tocar, como fue el caso de Rodrigo Ortiz, que es un músico sanducero que hace muchísimos años está radicado en Salinas, pero que siempre tuvo ese vínculo con la ciudad. Es un músico que ha estado en los ciclos que se hacían en el Café del Teatro, cuando estaba el Fierro Gara, siempre tocando con el Paco Pintos, con el Chito, con una cantidad de gente. Yo lo registraba de esa época, pero no. Y este año estábamos en Punta del Diablo con la familia y vimos que había un toque de Rodrigo Ortiz en un restaurante ahí, y lo fuimos a ver, y me encontré con la gratísima sorpresa de un músico que después de tantos años de andar en la vuelta tocando con mucha gente, había sacado su propio material discográfico que se llama Gallo. Que es un discazo, y lo invitamos le dijimos, qué bueno lo que estás haciendo, Rodrigo, le compramos un disco y queremos que vayas a tocar a Paysandú, tenemos una sala de teatro, así. Y bueno, después nos fuimos comunicando vía mail, y fue tomando forma esto que abre el ciclo. Esto va a ser el sábado 13, el próximo sábado, a las 22:30. Trae una banda de músicos. Va a haber músicos invitados también de acá, seguramente está el Guille Maidana, el Chito, el Caco. Y se va a poner, la verdad que se va a poner muy bueno. Además vamos a tener degustación de vinos y cerveza artesanal antes del toque. Vamos a armar un ambiente medio bolichero ahí para que la gente se quiera quedar a tomar algo, a tener algún servicio de comidas. Y bueno, así vamos a estar durante 3 sábados seguidos, donde, bueno, lo abre Rodrigo, el siguiente va a estar Jorge Caétano, y un proyecto murguero que se llama Aura que ronca la vieja, de unos queridos amigos también, que va a marcar el festejo del cumpleaños del programa Desde el Asfalto, exacto, que conduce Darío Quintana. Exacto. Y seguramente nos tendrás por ahí, ¿no? Sí. Ahí va a haber degustación también. También, creo que sí, creo que lo vamos a mantener en todo el ciclo. Y finalmente el sábado 27 de agosto va a estar Juan Manuel Barrios, que es un amigo de la casa también, exacto, que ha estado en reiteradas oportunidades en Espacio Imagina, con un cantautor uruguayo radicado en España que se llama Pablo Sciuto, que yo no lo conocía a partir de Juan Manuel, y la verdad que está muy interesante, muy bueno lo que hace. Así que va a haber una programación variada. Hay un lugar donde encontrarse, las entradas se están vendiendo a buen ritmo, así que la gente que quiera ir a ver a Rodrigo este sábado puede pasar o por Espacio Imagina a comprar su entrada, o por ProMúsica ir al shopping, donde también tienen entradas a la venta. ¿Accesibles? Sí. Súper accesible. Están a $200 las entradas, que es un costo
súper razonable, sí. Accesible. Sí. Más ahora que sale como 100 pesos un paquete de pucho, creo. Sí, sí, totalmente. O sea, que poder acceder. Arrancamos entonces el sábado 3, este sábado de agosto, con Rodrigo Ortiz, con el cual quiero invitarte de su trabajo Gallo. Acá vamos a estar compartiendo este tema que se llama Gallo, justamente. Ahí va. Exactamente, Gallo es el tema. Pero antes vamos a despedirte y la verdad que muchísimas gracias, Darío, por estos minutos que nos regalaste, por conocer un poco también de cómo hoy, cuando yo lo disfruto mucho en el carnaval, en el presente más inmediato lo disfruté con Manduraco a reventar, más por la amistad que uno tiene con Danilo, y también no tengo tanta amistad con ustedes, pero sé que son gente de la planta que siempre están a la orden para cuando son consultados, y lo sé desde el punto de vista de la iluminación tuya, cuando en los jueves de cultura andaban con las bandas un poco medio complicado y dijeron, ahí anda Darío, vení, y Darío le cambió 3 o 4 posiciones a los focos y fue brutal, así que Darío La Paz, gracias, minero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y bueno, cuando quieran estamos por acá de nuevo para conversar de las cosas que estamos haciendo. Están todos invitados a potenciar no solo el nuestro, sino el resto de los espacios que están trabajando, y están trabajando muy bien. Así que lo mío es una invitación al encuentro. Así gracias. que los esperamos a todos. Gracias, amigos.